Buenos días compañeros, nuevamente yo, ahora con la última clase de cardiovascular. En esta clase sobre todo vamos a ver, digamos, cómo se trabaja con estos pacientes en fase 2 y fase 3 de lo que es la rehabilitación cardíaca. Bueno, comenzamos. Bueno, fase 2 la definición es la convalescencia, programa que entrega servicios de rehabilitación y prevención a pacientes en periodo de externación inmediata luego de un evento cardiovascular. O sea que los pacientes fase 2 ya los recibimos de forma ambulatoria en nuestro servicio de rehabilitación cardiopulmonar en el consultorio. Los objetivos son estos: mejorar la función cardiovascular, la capacidad de trabajo físico, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, detectar arritmias y otros cambios en la ecografía, en el electrocardiograma, quiero decir, durante el ejercicio. Formar a los pacientes sobre las técnicas correctas para hacer ejercicio, trabajar con los pacientes, su familia y otros allegados para establecer un estilo de vida saludable. Recordemos siempre que lo que es la rehabilitación cardíaca es la combinación de la prescripción del ejercicio con los cambios de hábito. Entonces, fundamental para ayudar a esos cambios de hábito es el paciente y la familia y su entorno. Mejorar la capacidad psicológica. Está comprobado científicamente que los pacientes que comienzan con tratamiento psicológico temprano avanzan mucho mejor. Preparar a los pacientes para valorar y trabajar y reanudar a su papel normal de su vida diaria. Ofrecer a los pacientes pautas a largo plazo para hacer el ejercicio. Esos son más o menos los objetivos que tiene esta fase. Más o menos esto como en la frecuencia, está visto que mínimamente nosotros los pacientes le tenemos que ofrecer un programa por lo menos de 3 meses para que tengan algún cambio en su calidad de vida y tengan un impacto favorable en su patología. Pero más o menos así, frecuencia 3 veces por semana, si se puede más, es mejor. Bueno, recursos humanos, paciente, familia, equipo de salud, duración de 2 a 3 meses hasta reincorporación a su vida social y la instalación es institucional o puede ser también en el domicilio. Esto es más o menos lo que dice la bibliografía: periodos de 3 meses de entrenamiento y ya aumentan la tolerancia al ejercicio. Disminuye el doble del producto y mejora el umbral isquémico. Por eso es importante ofrecer a estos pacientes estos programas por lo menos de 3 meses. Bueno, es importante el programa. Para tener un programa seguro de ejercicio tengo que tener una evaluación médica inicial, una estratificación de riesgo, tengo que ver cuál paciente es de bajo riesgo, mediano o alto riesgo. Siempre la supervisación fundamental. Esto nos caracteriza y nos diferencia en esta especialidad, lo que es la rehabilitación y el monitoreo cardíaco. La evaluación médica inicial siempre comenzamos con una identificación de limitaciones y contraindicaciones del ejercicio. Fundamental. Lo primero es no hacer daño. Determinación del riesgo cardiovascular, creación de metas y objetivos. Hay que tener una confección de un programa de ejercicio seguro, efectivo y personalizado. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones que tiene la rehabilitación o en qué paciente no estaría indicado lo que es la rehabilitación cardíaca? Enfermedades cardíacas en fase aguda o inestable, angina inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, hipertensión pulmonar severa con síntomas o descompensación hemodinámica durante el ejercicio, miocardiopatías hipertróficas obstructivas, valvulopatías obstructivas severas no quirúrgicas, hipertensión arterial severa en reposo. Tenemos una sistólica por arriba de 180 milímetros de mercurio con una diastólica de 110 milímetros de mercurio. Hipotensión ortostática sintomática por arriba de los 20 milímetros de mercurio. Otras contraindicaciones: arritmias graves, trastorno de la conducción,
lesión del tronco de la coronaria izquierda no revascularizable, aneurisma ventricular izquierdo extenso, cardiopatías coronarias con trombos murales, TBP y TEP reciente. Ya sabemos que la TBP es la trombovenosa profunda y el TEP es tromboembolia pulmonar, miocarditis o pericarditis activa, fiebres o enfermedades sistémicas agudas. Bueno, comenzamos con una evaluación médica inicial donde es fundamental la historia clínica, qué tipo de patología es, eh, lo que es el electrocardiograma de reposo. Recordemos en la primera clase que habíamos hecho un pequeño repaso de lo que eran los electrocardiogramas cuando diferenciábamos tres cosas, ¿ah? Lo que era la isquemia, lo que era la lesión y lo que era el infarto o necrosis. Lo que era un supradesnivel, un infradesnivel, una onda cupatológica y una onda T invertida. Lo que es la ergometría de dosis de derivaciones, acá tiene un rol fundamental lo que es la ergometría y sobre todo en la fase 2-3. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Frecuencia cardíaca, eso es lo que evalúa el electrocardiograma en reposo, frecuencia cardíaca, ritmo, trastorno de conducción, secuelas, si hubo algún infarto agudo del miocardio, arritmia. ¿Ah? En el examen físico de estos pacientes, fundamental, peso y talla, pulso y tensión arterial de reposo, hay que hacer una evaluación cardiopulmonar, hay que ver el pulso periférico, una evaluación musculoesquelética, lo pueden hacer, la evaluación musculoesquelética la pueden hacer ya sea con la escala de Kendall, de Daniel, o también algunas instituciones ya están utilizando la escala del MRC, para ver debilidad adquirida. Y también fundamental en el examen físico lo que es la parte osteoarticular para ver su movilidad y sus posibilidades funcionales que tiene el paciente. En la ergometría, ¿qué evalúa la ergometría? ¿Y qué datos te tiran? Te tiran lo que es la capacidad del ejercicio basal o inicial, respuesta hemodinámica al ejercicio, síntomas de esfuerzo, si aparece o no algún dolor precordial, arritmias de esfuerzo, isquemia de esfuerzo sintomática o silente, evaluación de la respuesta al tratamiento, eso me sirve, digamos, la ergometría para ver si va mejorando o no, te sirve para objetivar y mejorar la progresión y también me sirve para ver qué prescripción o tipo de ejercicio lo someto al paciente. Para todo eso me sirve la ergometría. Entonces, la ergometría tiene como finalidad evaluar las respuestas del aparato cardiovascular a la sobrecarga provocada por el ejercicio. El esfuerzo físico debe ser mesurable, reproducible, graduado y controlado en la ergometría. Entonces, en resumen, para eso hago este tipo de estudio porque me da la evaluación del aparato cardiovascular a la sobrecarga provocada por el ejercicio. Las unidades de medición tenemos, si lo hacemos en bicicleta o cinta. Si lo hacemos en bicicleta es el kilográmetro y si lo hacemos en cinta es el METS. El METS que me mide el consumo de oxígeno en unidad de tiempo por el peso corporal. ¿Mm? Eso es el METS. Es el consumo de oxígeno por unidad de tiempo. Es importante porque lo vamos a utilizar de parámetro mucho para nuestra rehabilitación cardíaca. Entonces la frecuencia cardíaca máxima se saca. A 220 se les resta la edad. Y es importante saber que cada década hay una reducción de 5 a 7 latidos por minuto. Para tener en cuenta para saber lo que es la frecuencia cardíaca máxima.
Este es un cuadrito donde me dice los valores normales del volumen de oxígeno, en realidad del consumo de oxígeno máximo según la edad. Recordemos, valores normales del consumo de oxígeno máximo según la edad. Entonces, en una fila, en una columna tenemos la edad, hombres y mujeres, entre 20 a 29 años, esperamos un consumo de oxígeno de 12 METs en hombres y 10 METs en mujeres. Promedio entre una persona de 40 a 39 años, esperamos un consumo normal de oxígeno en hombres de 11 METs y en mujeres de 9 METs. Y así, en pacientes ya más añosos, entre los 60 y 70 años, en hombres esperamos un consumo de oxígeno de 9 METs y en mujeres de 8 METs. O sea que a medida que van pasando las décadas, nuestra posibilidad de consumo de oxígeno en el tiempo va disminuyendo. Bueno, este es un cuadro que tiene el significado clínico de los METs para un ejercicio máximo. Entonces vemos que de un MET es un paciente que está en reposo, de 2 a 4 que es un paciente que puede caminar, menor a 5 es un paciente que tiene un pronóstico pobre, que únicamente, bueno, generalmente son post infarto agudo del miocardio que pueden realizar actividades de la vida cotidiana. 10 METs, bueno, es de igual pronóstico con tratamiento médico. Ya 13 METs es excelente pronóstico. Un paciente que tiene 13 METs en ergometría tiene buen pronóstico independiente a la respuesta del ejercicio. 18 METs ya son pacientes atletas elites y 20 son atletas de primer nivel mundial. Eso más o menos es la correlación clínica que tienen el consumo de oxígeno. Entonces recordemos que la ergometría me va a tirar estos valores sobre el consumo de oxígeno máximo y pico. Y recordemos que esto valora, o sea, valora el sistema de transporte y el consumo de oxígeno por unidad de tiempo. Bueno, entonces también la ergometría me va a dar lo que es la frecuencia máxima teórica. Para sacar la frecuencia máxima teórica se estima restando la edad del paciente a 212. Por ejemplo, un paciente de 54 años a 112, el resto de su edad que es 54, es igual a 158 latidos por minuto. Esa es mi frecuencia cardíaca máxima teórica. Por lo tanto, la mayoría de los estudios utilizan como objetivo alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Entonces, si mi frecuencia máxima teórica es 158, hago una regla de 3 simple. Por 85 divido en 100 y me da el resultado 134 latidos por minuto. Entonces, si el paciente alcanza ese 85%, digo que la prueba ha sido concluyente. Entonces, los objetivos del entrenamiento es más o menos tener en cuenta estos parámetros. Trabajar al 80 y 50% de mi frecuencia cardíaca máxima, al 60% de los METs máximo y más o menos en la escala de Bohr entre 11 y 16 en la percepción del esfuerzo del ejercicio. Recordemos lo que es la escala de Bohr, que la escala de Bohr es la escala que me evalúa el esfuerzo del paciente. Hay que tener en cuenta la respuesta hemodinámica normal al ejercicio, sobre todo en la presión arterial, que yo más o menos en la tensión arterial sistólica espero un incremento entre 7 y 15 milímetros de mercurio por METS. En recuperación disminuye paulatinamente, en niños y en entrenados menores hay menores incrementos. Y la tensión arterial diastólica hay una disminución, una estabilidad o incremento de hasta 10 milímetros de mercurio en cinta y 15 milímetros de mercurio en bicicleta. Más o menos el programita de rehabilitación debo tener en cuenta o tener, es básico esto, son 3 veces por semana, 60 minutos por sesión. Hay una entrada en calor que demora entre 6 a 10 minutos. Y después hay un entrenamiento de la resistencia aeróbica, que puede ser cinta o bicicleta 30 minutos,
fuerza y resistencia muscular, 15 minutos y vuelta a la calma. O sea que estos programas se basan en tres cosas fundamentales. En una parte aeróbica, que es la resistencia aeróbica, en un entrenamiento de los músculos periféricos, sobre todo para trabajar la parte vascular periférica, eh, que es donde trabajamos fuerza y resistencia muscular, y sobre todo vuelta a la calma, donde trabajamos ejercicios respiratorios y eh, elongaciones musculares. Bueno, estos son los 7 principios del entrenamiento deportivo aplicado a nuestro sistema de rehabilitación. Tenemos el uno, que es del estímulo eficaz de la carga. Tengo que saber qué carga le voy a aplicar al paciente. Del incremento progresivo de la carga. Esto está relacionado siempre con trabajar con la carga justa para estar cerca del umbral o un poco más arriba del umbral para estimular y mejorar la función cardiovascular a la respuesta al ejercicio. 3. En relación óptima entre la carga y la recuperación, entre lo que es los tiempos de ejercitación y de reposo se refiere, de repetición y continuidad, de periodización, de versatilidad de la carga y de especificidad. Estos son los 7 principios que tenemos que aplicar al ejercicio en nuestra rehabilitación. Entonces, en el programa de rehabilitación, si hablamos de lo que es el entrenamiento aeróbico, de la resistencia aeróbica, lo podemos hacer acá. En realidad son más que nada son los más tradicionales, que el tipo de ejercicio puede ser cinta o bicicleta, y puede ser la modalidad continua o intervalada. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la resistencia aeróbica? Por un lado, es aumentar el volumen de oxígeno máximo de la persona, y eso se llama zona de potencia aeróbica. Y por otro lado, es mejorar la relación de trabajo total que se puede alcanzar con un mayor ritmo cercano al consumo de oxígeno máximo, y eso se llama zona de capacidad aeróbica. Entonces tenemos dentro de los métodos, un método que se llama continuo constante, que consiste en la aplicación de una carga sin interrupción y efectiva a lo largo del tiempo. Se basa en la aplicación relativamente larga, entre 20 y 30 minutos. La intensidad de la carga se realiza entre el 70% de la carga máxima evaluada en mi evaluación previa. La progresión de la carga se hará de dos maneras. Primero se alcanza el tiempo total de trabajo y luego va progresando la intensidad de la carga. Y después se alcanza primero la intensidad deseada de la carga y luego se prolonga progresivamente el tiempo de trabajo. O sea que acá, si al paciente lo hago trabajar en cinta o bicicleta, primero hago que cumpla el tiempo que yo he programado, los 20 minutos. Y de ahí le incremento, si en bicicleta, los kilográmetros, o si es en cinta, alguna serie dependiente. Una vez que alcanzo la intensidad deseada de la carga, vuelvo a incrementarle el tiempo. Ese se llama método continuo constante. Puedo tener continuo constante de baja intensidad, más o menos acá le pongo los ejemplos, son más de 90 minutos, más de 10 kilómetros, trabajaría con una frecuencia cardíaca alrededor de 110 a 140 latidos por minuto, y entre el 50 al 65% del volumen del consumo de oxígeno máximo. Esto me ayuda para mejorar el metabolismo muscular aeróbico, mejora el funcionamiento cardiorrespiratorio, a favor de los procesos bioquímicos y musculares, optimiza también el metabolismo de los ácidos grasos y actúa en la remoción del ácido láctico residual. Tenemos un continuo constante de mediana intensidad que va entre los 30 a 90 minutos, más o menos entre los 5 y 10 kilómetros, pero ya mi frecuencia cardíaca acá es un poquito más elevada, entre 140 a 170 latidos por minuto, con un porcentaje mayor que va de los 65 a los 85% del consumo de oxígeno máximo.
Esto mejora el metabolismo muscular aeróbico, eleva la zona de umbral y se incrementa la capacidad aeróbica. ¿Mm? Más o menos en esta fase, sobre todo en fase 2, deberíamos trabajar más o menos eh, con estos métodos. Si decido ser continuo constante, que sea de baja intensidad o mediana intensidad. Y después tenemos el otro método, que es el método continuo variable, que también estimula y entrena la resistencia aeróbica. Esto se recomienda la aplicación de un cambio sistémico entre la fase de carga, que la intensidad, la fase de carga va a la intensidad entre el 80% de la carga máxima tomada en la evaluación, y recuperación o descanso, que es el 40% de la carga máxima tomada en la evaluación. O sea, que es la aplicación de cambio sistémico entre la fase de carga y recuperación. La progresión para incrementar la intensidad depende de los tiempos de la carga y de recuperación. Después, ese fue el primer pilar, que es el entrenamiento de la resistencia aeróbica. Y ahora vamos a lo que es la prescripción del ejercicio y lo que es la fuerza o resistencia muscular, que yo lo llamo muchas veces también trabajo periférico de los miembros. Esto se puede tomar a través del test de una RM, y el entrenamiento comenzaría con el 50% de esa resistencia máxima tomada de la musculatura. Entonces, los ejercicios de fuerza y resistencia muscular, al inicio, luego de 2 a 4 semanas de haber comenzado el programa, se realiza 3 series de 10 o 12 repeticiones por cada grupo muscular, al 50% de la resistencia máxima tomada, y la progresión puede ser bisemanal, y estos ejercicios están contraindicados en pacientes con hipertensión no controlada. Recordemos también este detalle importante de que cuando se le hace hacer estos ejercicios a los pacientes de miembros superiores o inferiores, para evitar efecto Valsalva, se le pide que durante el esfuerzo haga el ciclo expiratorio y durante el descenso o el descanso inspire. Bueno, ahora vamos a entrar más o menos qué es lo importante para evaluar para que un paciente ingrese en un programa de rehabilitación ya fase 3 y 4. Recordemos que es importante la historia clínica, es importante el electrocardiograma, es importante la evaluación del paciente, la parte muscular, articular, el peso, la talla y todos los detalles clínicos. Y acá es importante identificar qué paciente tenemos en nuestro consultorio de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo en fase 3, que es también ambulatorio, tiene una función ventricular normal, o sea, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del mayor del 50%, ausencias de arritmias complejas en reposo o de esfuerzo. Hay una respuesta de hemodinámica normal al ejercicio. Ya habíamos dicho cuál es la respuesta normal de las presiones, tanto sistólica como diastólica. Ausencia de síntomas incluyendo angina durante el esfuerzo o recuperación, una capacidad funcional ergométrica por arriba de los 7 METs. ¿Ah? Es importante eso. Hay ausencia de depresión clínica significativa. El bajo riesgo se asume cuando todos los criterios de bajo riesgo están presentes. Bueno, esto es un paciente de riesgo intermedio, donde hay una disfunción ya ventricular izquierda moderada. Ya mi fracción de eyección del ventrículo izquierdo es por debajo del 40 o 49%, signos o síntomas de isquemia, incluyendo angina, a niveles medianos de ejercicio. Acá estamos trabajando con un paciente que tiene menos de 7 METs, riesgo moderado. Y después el paciente rojo, que yo lo pongo de alto riesgo, hay que identificarlo bien. Hay una disfunción ventricular izquierda severa, la fracción de eyección ya es por debajo del 40%, antecedentes paro cardiorrespiratorio, de arritmia, hay antecedentes de infarto o cirugías cardíacas, hay respuesta hemodinámica anormal al ejercicio,
La capacidad funcional ergométrica es fundamental. Tenemos un paciente por debajo de los 5 METs. El riesgo o el alto riesgo se asume cuando están presentes al menos uno de los criterios de alto riesgo. O sea, de todos estos criterios, uno que aparezca ya es un paciente de alto riesgo. Recordemos, paciente de bajo riesgo por arriba de los 7 metros en la ergometría. Un paciente de riesgo moderado por debajo de los 7 metros. Y un paciente de alto riesgo es un paciente que tiene por debajo de los 5 metros. Entonces, las indicaciones del monitoreo, ¿cómo lo vamos a ir siguiendo a cada paciente? Si tengo paciente bajo riesgo, el monitoreo es durante las 8 a 18 sesiones. Se hace un monitoreo continuo de supervisión médica clínica permanente durante las 8 a 12 primeras sesiones. Hay después un monitoreo intermitente durante las siguientes sesiones. El control clínico es estrecho, se debe incluir la supervisación médica directa del ejercicio, de continuar por lo menos hasta los 30 días post-evento. Como el monitoreo del paciente moderado, este ya va hasta las 24 sesiones y es un monitoreo continuo hasta las 18 primeras sesiones. Después de las 18 sesiones es un monitoreo intermitente. Control clínico estrecho, debe incluirse siempre la supervisión médica al ejercicio y debe continuar esa supervisación entre los 60 a 90 días post-evento. Y el paciente de alto riesgo, monitoreo durante 24 sesiones o más. Hay un control clínico estrecho, también una supervisación médica directa del ejercicio, y este monitoreo se debe continuar hasta los 90 días post-evento o más. Es importante en los pacientes fase 3 hacerle lo que es el test de los 6 minutos. Recordemos que es un test submáximo que me dice qué capacidad funcional tiene el paciente en su aparato cardiorrespiratorio y me da un valor pronóstico del paciente acorde a lo que los resultados que me da. El test de los 6 minutos, una medición, hay una medición de la distancia recorrida, caminando en un corredor de 30 metros durante un periodo de 6 minutos, lo más rápido posible, lo que el paciente pueda, regulando la intensidad del paso acorde a la tolerancia del paciente y se controla frecuencia cardíaca, la escala de Bors, que es la escala de lo que es la resistencia al ejercicio, la saturación basal, en cada minuto también se controla la saturación y en la recuperación también se calcula la saturación. ¿Cuál es la preparación del paciente? Tiene que tener ropa confortable, zapatillas adecuadas, debe utilizar durante el test sus ayudas, en el caso que el paciente utilice bastón lo debe usar, debe tener administrado el tratamiento del día, sea tratamiento médico, pueden tener una ingesta liviana previa al test y no deben tener actividad física vigorosa 2 horas previas al test. El límite está determinado por el paciente. El ritmo del paso también está determinado por el paciente. Esto determina la clase funcional diaria del paciente. O sea que si el paciente quiere parar por algún síntoma o porque está cansado, tiene que parar, está determinado. Y la máxima velocidad que él pueda caminar la va a dar también el paciente. Como el método, este es un poco más o menos como el método. El paciente tiene que estar sentado en una silla cercana al punto de partida por 10 minutos. En este periodo se toman los signos vitales, saturación, presión arterial, frecuencia respiratoria, se le hace el interrogatorio completo. Una vez de pie, se interroga la escala de Borg, se pregunta cómo se siente, poner el cronómetro en 0 y darle la orden al paciente de comenzar. No dar ánimo, solo advertir el tiempo que lleva el recorrido. Cuando están 15 segundos, avisarles al paciente que se detenga en el punto y ustedes irán a ese punto. El post-test se mide de nuevo la escala de Borg,
la resistencia al ejercicio, la presión arterial, marcar la cantidad de vueltas recorridas y calcular la distancia total. Facilitar al paciente por el esfuerzo, felicitar al paciente por el esfuerzo y ofrecerle algo para beber. Razones para detener el estudio: dolor precordial, disnea, sensación de falta de aire intolerable, claudicación severa, o sea, dolor en los miembros inferiores que no pueda seguir caminando, inestabilidad, apariencia pálida y diaforesis. ¿Para qué está indicado este test? Es importante esto. Si es indicaciones puede ser indicaciones pre o post tratamiento. Acá están las patologías que están indicadas. Puede estar indicada para ver la capacidad funcional, sobre todo en pacientes con EPOC o con arteriopatías periféricas, fibromialgia, añosos con infarto o síndromes coronarios. Indicados o para saber si es predictor de la mortalidad, sobre todo en pacientes con problemas cardíacos, o un infarto agudo del miocardio, o EPOC o hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son las contraindicaciones desde el test? Angina inestable o infarto agudo del miocardio en el mes previo, esa es una contraindicación absoluta. Frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, presión arterial sistólica mayor a 120 milímetros de mercurio o diastólica mayor a 110. Esas dos últimas son relativas. Recordemos que el test de la marcha a los 6 minutos evalúa la respuesta al tratamiento después de 12 semanas. Por ejemplo, un paciente con EPOC tiene que haber, por lo menos, si responde bien al tratamiento, un incremento de 54 metros o más. Y en un paciente con insuficiencia cardíaca, tiene que haber un incremento de 43 o más metros en el test después de por lo menos 12 semanas de tratamiento. Más o menos, para que tengan un punto de partida, ¿cuál es el valor normal de la distancia? Estos son dos estudios que se hicieron en hombres y mujeres sanos, jóvenes. Por ejemplo, de 117 hombres sanos, la mediana fue de 500 metros en el test de los 6 minutos. En 173 mujeres sanas, la mediana fue de 630 metros en el test de los 6 minutos. Más o menos esa es la mediana. Y la media, el promedio de 51 hombres sanos, el promedio fue de 630 metros recorrido en 6 minutos. Entonces, recordemos, y es importante, que el test de la marcha de los 6 minutos es un test de ejercicio submáximo que mide la capacidad del ejercicio en pacientes con hipertensión pulmonar. Así comenzó, pero está indicado para mucho más patología. Útil como indicador pronóstico y permite el control de la eficiencia del tratamiento específico y monitorizar el curso natural de la enfermedad. Por eso, recién le decía que lo que se espera posterior mínimo un tratamiento de 3 meses, que si mejore y responde al tratamiento, en los EPOC mejore por arriba de los 53-54 metros de distancia, y en un paciente con insuficiencia cardíaca por arriba de los 43 metros o más de distancia. Se ha descrito que distancias inferiores a 325 metros y una tensión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio durante la prueba suponen datos de mal pronóstico en los pacientes. Este es un cuadrito que lo escribe la Sociedad Inglesa de Tórax, Cirugía de Tórax, sobre el test de los 40 pasos y del sentarse y pararse en un minuto. Que bueno, esto viene por el tema de la pandemia, del COVID. Son dos tests que se realizan a pacientes post-COVID, sobre todo al paciente leve, al paciente que tiene una buena saturación, donde tiene una buena frecuencia respiratoria, donde tiene una frecuencia cardíaca
por debajo de los 90 latidos por minuto, pero tiene signos o síntomas de disnea y de debilidad o fatiga muscular, en el cual el terapeuta puede sospechar que puede sufrir una hipoxemia silente o un deterioro de su sistema cardiovascular post-COVID. Se le realiza este test. Se lo hace caminar 40 pasos, eh, como es un test de esfuerzo, se hace 40 pasos lo más rápido que el paciente que pueda. Y después se lo hace sentar en una silla por un minuto. Se lo hace sentarse y pararse por un minuto. Y también, como es un test de esfuerzo, se le pide que lo haga la cantidad de veces que pueda en un minuto. Si la saturación basal cae 3 puntos, 3%, es un paciente que lo debo monitorizar virtualmente y también presencialmente, y le tengo que recomendar que visite a su médico para que le hagan una espirometría, en el caso si es un neumonólogo, o un chequeo cardíaco en el caso de su cardiólogo. Muchas gracias desde ya. Cualquier duda, lo seguimos en el foro, ya saben. Ahí tenemos los docentes de kinesiología, que es Mario Danesi, Joaquín Goyeneche e Ignacio Veloa. Y yo que también aporto, soy Martín Petersen. Gracias desde ya.